existe desde este sector que empezó con la Operación Berlín para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Ahí te das cuenta, a ellos no les importa aliarse con el diablo, no les importa. Y por otro lado, te voy a decir una cosa, en el caso de Jorge Ramos, ya sabemos dónde están las lealtades de Jorge Ramos. Jorge Ramos siempre ha tirado hacia donde le conviene, siempre ha tirado a defender los intereses de Estados Unidos. Él dice que quiere mucho a México, que está muy preocupado por la violencia en México, pero no cabe duda que Jorge Ramos, como periodista, como enviado especial, ha actuado siempre en función de los intereses de Estados Unidos, porque finalmente es la nación que lo acogió, trabaja en una empresa que está en Estados Unidos. Sí, es cierto, escribe para medios como El Reforma, pero la pregunta es, ¿Reforma realmente responde a los intereses de México? Entonces, ahí te vas dando cuenta dónde se van alineando los intereses, dónde se alinean las lealtades, y hay que estar por eso pendientes. Y yo creo que tenemos la obligación, como periodistas, querido Vicente, de desenmascarar a estos farsantes, a estos vendepatrias, que les importa un carajo. No es, y para ellos, fíjate, lo lamentable de todo esto, ¿sabes qué? Es que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero no se están dando cuenta que en este proceso de destruir o tratar de destruir a Andrés Manuel López Obrador, lo que están haciendo es entregándole las nalgas a Estados Unidos. Perdón, pero es la verdad. Y no quiero amarrar navajas porque sé que tú tienes muchos amigos, conocidos, contactos entre los corresponsales, pero sí me gustaría mencionar el caso, por ejemplo, de José Díaz Briceño, el corresponsal del periódico Reforma, mi querido Jaime, el corresponsal del periódico Reforma allá en Estados Unidos, en Washington, quien señala: en medio de un escándalo de conflicto de interés, Andrés Manuel López Obrador, y todo lo escribe en inglés, con una intención, que se enteren allá en Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador intenta cambiar la atención y acusa a Estados Unidos de financiar una campaña para desacreditarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala los fondos estadounidenses que llegan a organizaciones no gubernamentales que se dedican, entre otras cosas, a la lucha contra la corrupción. Él ha señalado que le pedirá a Joe Biden que paren. Pues mi querido Jaime, mientras el corresponsal José Díaz Briceño del periódico Reforma allá en Washington escribe esto en un tono crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos a un periodista independiente como Manuel Hernández Borbolla, miembro de esta familia sin censura, que destapa hoy, dice en exclusiva: Estados Unidos siguió financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2021. Según registros de la base de datos del USAID, el gobierno de Estados Unidos entregó más de 15 millones de pesos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2021, a pesar de los reclamos del gobierno de México. De hecho, que no se nos olvide que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a el documento, la carta oficial enviada por el presidente de México, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo claridad sobre este financiamiento a organización desde Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen pues claramente intenciones golpistas. Pues cada quien se define con lo que quiere informar o señalar, mi querido Jaime. Sí, fíjate que por ahí iba yo. Mira, yo conozco desde hace mucho a José Díaz Briceño, Pepe Díaz Briceño. Cariñosamente, entre los corresponsales en Washington le decíamos el padrecito, porque tiene este aspecto de seminarista, ¿no? Pero que engaña, ¿no? Porque José Díaz Briceño es un periodista extraordinario, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer, es un gran periodista. Yo, como periodista, como corresponsal en Washington, encontré en él una gran competencia, es muy buen corresponsal en Washington. El tema que yo veo aquí, y lo entiendo hasta cierto punto,
José Díaz Briceño es un periodista que, como pasa con muchos periodistas, viven atrapados por los intereses de sus propios medios, ¿no? Y si bien es cierto, José Díaz Briceño es conservador, yo tengo la sospecha de que está entrampado en la línea editorial del Reforma. Reforma lo explota como no tienes una idea, ¿eh? No creas que gana mucho, porque esas son de las grandes cosas. Reforma, así como el Universal, explotan mucho a sus trabajadores. Y yo creo que, porque Pepe en Washington tiene la doble tarea, no solamente de escribir para Reforma, sino también para manejar un sitio que se llama Mexico News, que es una especie de sucursal del Reforma en inglés, que tiene como objetivo precisamente informar a los lectores estadounidenses. Esta es una estrategia que desde hace mucho se implantó, por ejemplo, en el caso de la Embajada de México. Se dieron cuenta, por eso me refería yo a la labor del embajador. La Embajada de México en Washington se dio cuenta que era muy importante hacer cabildeo en el Congreso cuando había negociaciones críticas, y muchas veces se vio la necesidad de reproducir y traducir en inglés toda la prensa que había en México para pasárselos a los senadores y congresistas para que se enteraran de cómo iban las cosas, porque en el Congreso, Vicente, ¿tú crees que Ted Cruz sabe lo que está pasando en México de verdad? Pues no, o sea, Ted Cruz no sabe un carajo de México, no sabe ni, te apuesto que no sabe ni siquiera quién es Carlos Loret de Mola. Esta gente se pronuncia con escritos, ¿me entiendes?, que tienen un carácter de conocimiento muy, muy estrecho, ¿no? Lo que importa para ellos es empujar agendas e intereses. Entonces, por ello decía que la Embajada de México tiene mucho trabajo que hacer, y en el caso de Pepe Díaz Briceño, pues, como tú dices, yo entiendo que está de alguna manera entrampado por la política editorial de Reforma, pero también yo creo, y no voy a hacer, y si alguna vez me llega a escuchar Pepe Díaz Briceño, I'm not patronizing you, Pepe, I'm not patronizing you, no te estoy viendo de arriba para abajo, yo te respeto mucho intelectualmente, y sé que has decidido tomar tú el lado que tú crees conveniente, y lo respeto. Y yo creo que hay que respetar, Vicente, a la gente que ya se manifestó en uno u otro sentido. Yo ya tomé mi bando, y lo hice como periodista de más de 40 años, y sé, después de ser 40 y tantos años periodista, querido Vicente, que ha llegado el momento de tomar un bando, un lado. Y yo no quiero tomar el lado de aquellos traidores vendepatrias que ven en esto en la mejor oportunidad de seguir saqueando los recursos del erario, los recursos del pueblo, y seguir entregando intereses estratégicos de la nación. Yo no estoy a favor de ello, respeto a la posición de Pepe Díaz Briceño, pero no la comparto. Precisamente porque quiero escuchar tu opinión.